Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo un chisme que literalmente me dejó con la boca abierta. Prepárense porque esto no es cualquier noticia. Es algo que sacude los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y estoy hablando, nada más y nada menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, así reza el titular del día, y déjenme decirles que es completamente cierto. Para los que no estén tan familiarizados, Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos internacionalmente por su increíble química en la serie Love is in the Air. Y no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Su relación, aunque llena de rumores y especulaciones desde el principio, finalmente se confirmó y se convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas del panorama. Así que imagínense la bomba que es esto. Ya les iré contando todos los detalles, pero antes de seguir, si eres nuevo por aquí, por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad, porque aquí no nos guardamos nada. Y ahora sí, a sumergirnos en el chisme. La fecha es el 25 de julio de 2025, y las redes sociales, los medios de comunicación y el mundo entero están colapsando. ¿La razón? La inesperada noticia sobre Hande y Kerem. Los detalles aún son escasos, pero lo que sí sabemos es que algo grande está pasando. Las fuentes son variadas y, como siempre, tenemos que tomarlo todo con pinzas, pero la información que está circulando es consistente en un punto crucial: hay una sorpresa. Los rumores comenzaron a circular temprano en la mañana, con algunos medios turcos reportando que se había visto a Hande y Kerem en situaciones interesantes. Por ejemplo, se dice que fueron vistos saliendo de un lugar juntos, pero no de la manera habitual. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, según los informes, no era la típica salida discreta. Había cercanía. Se dice que caminaban muy juntos, intercambiaban miradas cómplices y, en un momento dado, fueron vistos compartiendo una larga y aparentemente intensa conversación. Y eso ya disparó todas las alarmas. Luego comenzaron a aparecer fotos y vídeos, algunos más ambiguos que otros, pero todos sugerentes. Un abrazo prolongado, una mirada significativa, una sonrisa cómplice, detalles que por sí solos podrían ser nada, pero acumulados pintan un cuadro bastante claro. Imagínense la escena. Los paparazzi, como siempre, al acecho, capturando cada movimiento, cada gesto. Y claro, las redes sociales, el arma secreta de cualquier chismoso, compartiendo las imágenes, analizando cada píxel, cada ángulo, cada detalle. Y la legión de fans, ávidos de cualquier noticia, esperando pacientemente, o no tan pacientemente, a que se confirme o se desmienta lo que parece ser un secreto a voces. Además, y esto es clave, las cuentas de redes sociales de ambos artistas han estado especialmente activas, pero con un detalle: han evitado mencionarse mutuamente. Usualmente, cuando hay un evento importante en sus vidas, como un proyecto nuevo, una celebración o simplemente una salida, suelen compartirlo, ya sea directamente o con indirectas sutiles. Siempre ha sido una constante en su relación, el apoyo mutuo, los mensajes cariñosos, los guiños a sus fans. Pero en esta ocasión, el silencio ha sido ensordecedor, y eso, para el ojo experto, es una señal muy potente. ¿Qué significa esto? ¿A qué se debe este secretismo? ¿Por qué la repentina discreción? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, escurridizas. Pero eso es precisamente lo que hace que el chisme sea tan adictivo, ¿verdad? La incertidumbre, la especulación, la búsqueda constante de pistas. Es como un rompecabezas. Y nosotros, los fans, somos los detectives que intentamos armarlo. Ahora bien, ¿qué podría estar pasando? Las especulaciones son muchísimas. Algunas fuentes sugieren que... ¡sorpresa! Podría tratarse de un nuevo proyecto juntos. Un nuevo drama, una película, algo que los volvería a reunir en la pantalla, y eso explicaría el secretismo y la ambigüedad. La idea de verlos juntos de nuevo, después del éxito arrollador de Love is in the Air, sin duda emocionaría a sus fans. La química entre ellos es innegable. La forma en que se miran, la conexión que tienen, es algo que trasciende la pantalla, y que los espectadores adoran. Imaginen por un momento que se confirma esta teoría. Un nuevo proyecto, una nueva historia de amor, una nueva oportunidad para ver a Hande y Kerem en acción.
Las expectativas serían altísimas, por supuesto. ¿Qué tipo de historia contarían? ¿Qué personajes interpretarían? ¿Cómo sería su química en esta nueva propuesta? Las posibilidades son infinitas. Pero, ¿es todo lo que hay? ¿Es este el único escenario posible? Otra de las teorías, y esta es la más comentada, es una ruptura. Sí, lo sé, es algo que nadie quiere escuchar. Es el escenario más triste, el final menos deseado. Pero la posibilidad siempre está ahí, y las pistas, aunque sutiles, podrían apuntar a esa dirección. El silencio en las redes sociales, la falta de interacciones públicas, la misteriosa actividad de los últimos días, todo podría ser una estrategia para anunciar la triste noticia. ¿Qué indicaría una ruptura? La distancia, la frialdad, la falta de comunicación, cosas que en el mundo de las celebridades son mucho más evidentes que en la vida cotidiana. ¿Han dejado de compartir fotos juntos? ¿Han dejado de comentar sus publicaciones? ¿Han borrado fotos antiguas? Son detalles que, aunque puedan parecer insignificantes, pueden decir mucho sobre el estado de una relación. Imaginen el impacto que tendría esta noticia. Las redes sociales explotarían. Los fans se sentirían devastados. Los medios de comunicación se volverían locos. Y por supuesto habría un sinfín de especulaciones sobre las causas de la ruptura. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable? Preguntas sin respuesta, al menos por ahora. Por supuesto, también existe la posibilidad de una sorpresa aún mayor. Un compromiso. Un matrimonio secreto. El mundo de las celebridades es impredecible. Nunca podemos descartar la posibilidad de un giro inesperado, una noticia que nos tome a todos por sorpresa. ¿Un anillo en el dedo? ¿Una ceremonia íntima y privada? ¿Una declaración de amor pública y emocionante? Las opciones son muchísimas. Y sin duda sería una noticia que alegraría a sus fans, que siempre han soñado con verlos juntos para siempre. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? Lo que sí sabemos, y esto es algo que las fuentes confirman, es que algo importante está por revelarse. Los medios turcos están enloquecidos, los fans están en un estado de shock y nosotros, desde aquí, estamos al acecho, esperando ansiosamente la confirmación o el desmentido oficial. La expectativa es altísima y la tensión palpable. Las redes sociales son un hervidero de actividad. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem son tendencia mundial. Los foros de discusión están llenos de teorías y especulaciones. Los vídeos de análisis y reacción se multiplican por minutos. La gente está hablando, comentando, debatiendo. Y todos queremos saber la verdad. ¿Pero qué podemos hacer mientras esperamos? Bueno, podemos analizar cada detalle, cada pista, cada publicación en las redes sociales. Podemos debatir sobre las posibles teorías, y podemos expresar nuestros sentimientos. La verdad es que en estos momentos, la incertidumbre es lo que más pesa. Podemos revisar las entrevistas que han dado, los mensajes que se han enviado, los gestos que han tenido. Podemos buscar pistas en su pasado, en sus relaciones anteriores, en sus personalidades. Podemos intentar entender qué es lo que los hace felices, qué es lo que los motiva, qué es lo que los une. Podemos, en definitiva, tratar de desentrañar el misterio, aunque sepamos que la verdad, probablemente, solo la conozcan ellos dos. En cuanto a mi opinión personal, como siempre, prefiero ser cautelosa. No me gusta sacar conclusiones apresuradas. Creo que debemos esperar a que los protagonistas hablen, a que la información sea oficial. No me gusta especular sin fundamentos, ni alimentar falsas esperanzas. Pero como fan, no puedo negar que estoy igual de impactada y emocionada que ustedes. Hande y Kerem son una pareja que nos ha regalado momentos inolvidables, y pase lo que pase, les deseo lo mejor. Los he seguido desde el principio, he disfrutado de su trabajo, he admirado su talento, y he celebrado su amor. Y por eso quiero que sean felices, sea cual sea el camino que elijan. Mientras tanto, quiero invitarlos a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que está pasando? ¿Qué es lo que más les gustaría que sucediera? ¿Creen que es un nuevo proyecto, una ruptura, o algo completamente diferente? Quiero leer sus teorías. Compartan sus ideas, sus expectativas y por supuesto sus sentimientos.
Recuerden que al final del día, esto es solo un chisme, un tema de conversación. Pero como buenos fanáticos nos encanta. ¿Qué más podemos hacer mientras esperamos? Podemos recordar los momentos más memorables de su relación. Podemos revivir las escenas más icónicas de Love is in the Air. Podemos leer las entrevistas en las que hablan de su amor, de sus planes, de sus sueños. Podemos, en definitiva, celebrar lo que han construido juntos, independientemente de lo que el futuro les depare. ¿Y qué podemos esperar? Pues la respuesta probablemente llegará en las próximas horas, o en los próximos días. Los medios de comunicación están en constante contacto con sus representantes. Los fans están pegados a sus teléfonos, esperando una notificación. Y nosotros desde aquí seguiremos informando, analizando y comentando. Manténganse al tanto de las noticias, revisen sus redes sociales y no se pierdan ningún detalle. Porque en el mundo del entretenimiento, todo puede cambiar en un instante. Ahora, permítanme resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Hoy hemos hablado sobre la impactante noticia que involucra a Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las posibles teorías sobre lo que está pasando. Hemos analizado las pistas, las redes sociales y el comportamiento de ambos artistas. Y sobre todo, hemos compartido nuestra emoción y nuestra incertidumbre ante esta noticia inesperada. Hemos hablado de un posible nuevo proyecto, de la posibilidad de una ruptura, y de la esperanza de una sorpresa aún mayor. Hemos debatido sobre las implicaciones de cada escenario, y hemos expresado nuestros sentimientos y nuestras expectativas. Y por supuesto hemos reafirmado nuestro amor por Hande y Kerem, y nuestro deseo de que sean felices, sea cual sea el camino que elijan. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, y por ser parte de esta comunidad. Gracias por sus comentarios, por sus likes, y por estar siempre ahí. Su participación, sus ideas y su entusiasmo son lo que hace que este canal sea tan especial. Son ustedes, los fans, los que hacen posible que sigamos informando y divirtiéndonos. Y como siempre les digo, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, porque aquí, como ya saben, les mantendremos al tanto de todo lo que suceda en el mundo del entretenimiento. Estén atentos a las noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y a seguir atentos a las noticias. Chao.